Ya en silencio. Habíamos hablado entonces de los fármacos, de los antiparasitarios. Habíamos hablado que los parásitos son aquellos microorganismos vivos que viven a costa de los huéspedes. Nunca un parásito va a dar un beneficio al huésped. Siempre le quitan los dientes, lo pone anémico y le causa otros problemas. Entonces, para eso nosotros habíamos hablado que tenemos dos tipos de parásitos, los microparásitos, los macroparásitos. Los macroparásitos son los que nosotros vemos. En este caso hemos hablado en la anterior clase de los microparásitos, hemos hablado de los protozoos principalmente, que aunque las bacterias entrarían, pero más que todo los protozoos. Hoy vamos a hablar de los macroparásitos, en este caso vamos a hablar de los llamados ectoparásitos y endoparásitos. Los ectos es los que están por fuera y los endoparásitos son los que tenemos por dentro, las lombrices, las teñas y todo eso. En cambio, los ectoparásitos son los que se ven por fuera, el piojo, los liendres, las garrapatas, todos esos parásitos. Eso es importante tenerlo en cuenta porque para dar los tratamientos uno tiene que tener idea de lo que va a dar el tratamiento. Entonces, vamos a ver hoy lo que se llaman los ectoparásitos, en este caso los hemictos. Y vamos a ver algunos fármacos importantes, porque no todos vamos a ver los que tal vez más se utilizan de este grupo de fármacos que están en esta guía. De este grupo tenemos que hablar un poco primero de los hemictos, un poco así hablando para que entiendan. Los gusanos que se usa con el nombre del micto, que significa gusano, que son parásitos que lo han estudiado en parasitología, donde se refiere principalmente a animales largos, de cuerpo largo, que infectan al organismo siempre de otras especies, porque no solamente somos las personas las que tenemos parásitos, los animales también tienen parásitos que producen lo que se llama hemitiasis. Son comunes en países principalmente en desarrollo, países pobres. Ahora ya no se le dice países subdesarrollados, se le dice países en desarrollo. Nombre más bonito. Estos se transmiten principalmente por la ingesta de huevos, penetración por la piel, picadura de insectos, que van a producir anemia, desnutrición. Vamos a ver, pero algunos de estos parásitos así rápidamente. Siempre les recuerdo que yo pregunto principalmente la farmacología, no pregunto estas partes de clasificación y todo eso. Pero siempre es bueno que sepan, esto le va a servir para toda la vida. Ya es un resumen de parasitología, pero mi área es farmacología. Así que ahí en fármaco es donde es. Bueno, entonces tenemos nosotros lo llamamos platermitos y nematermitos. Los platermitos son aquellos, como su nombre lo dice, son aplanados, en cambio los nematermitos son más redondos. Nosotros lo vamos a clasificar principalmente, tenemos varios tipos de parásitos, los gusanos llamados los redondos o llamados cilíndricos también, que parecen las lombrices que vemos en el suelo, a veces son los más comunes, como el Ascaris lumbricoides, el Enterobio trichuria, el Ascaris es el más común que se ve. Otros que ya son más, tal vez, que afectan más son el Tronquiloides tercoralis, principalmente, el otro no se ve mucho. Tenemos igual
los llamados gusanos planos o las tenias. Las tenias saginata, las solium son las principales. Muy poco se ve Hymenolés pinnana. En otros casos no se ve, la que causa hidatidio, no se ve tanto. Y tenemos también los gusanos no segmentados, en este caso, que también no son muy comunes en nuestra sociedad, en nuestro país. Se ve, pero raramente, que se les dice que tienen formas de hoja, como la fasciola hepática, aunque cuando se contagia a la persona, le llega el parásito un poco más complicado que los otros. Principalmente la fasciola hepática, de que tal vez se puede ver, lo otro no tanto. Bueno, habíamos dicho que los parásitos siempre tenemos que tener en cuenta que van a causar lo principal, y tal vez una de las cosas, situaciones más graves que lleva a cirugía, es la obstrucción intestinal. Cuando hay bastante parásitos, cuando hay bastante ascaris principalmente, o también tenia. La parte nutricional es importante, siempre es bueno, porque si vivimos en un país de desarrollo donde hay bastante gente de escasos recursos, también puede producir reacciones alérgicas e inflamatorias. Ahora cada vez se toma más en cuenta la parte alérgica. Hay más personas, o no sé si tal vez hay más conocimiento, pero más se ve alergia, rinitis, asma que antes. Todo causa alergia, ¿no? Antes hasta la leche, antes no había esas alergias de la leche. Ocurrían las personas que tenían alergia hace unos 100 años. Seguro se morían directamente. No sabía de Imagínense tomar y que le dé diarrea todo el tiempo. Por eso es que la mejor época que hemos nacido es esta, y yo creo que de aquí 100 años es mejor todavía. Voy a ver cura para la gordura. Pienso, ¿no? Por ahí. Ya vamos a poder comer y engordar. Tenemos igual lo que causan daño hepático. Esas son generalmente como la tenia, cuando accidentalmente esos huevos los consumimos, eso nos va al cerebro, y ya son graves también, pulmón, hígado. Bueno, entonces, un poco hablando, los nematelmitos, habíamos hablado, los cilíndricos. Yo me recuerdo de este igual que boté, tengo mis traumas todavía. Era este desgraciado ascaris que tenía. En este grupo entran las ascaris, entra el trichuria, que son los más comunes en nuestra sociedad, pero otros se ve, pero raramente, enterobios, especiodorios. Bueno, el ascaris, vamos a pasar esto rápidamente, no hay que decirlo, son como los gusanos que vemos en el suelo. Tenemos también las tenias, son aplanadas, largas generalmente. Bueno, ¿qué fármaco vamos a utilizar? Siempre nosotros tenemos que entender que dentro de los fármacos antiparasitarios son medicamentos generalmente diseñados para eliminar o controlar infecciones. No solamente nosotros damos para eliminar, también damos por programa para controlar. Sin necesidad de que tenga, igual le metemos el metronidazol. Porque en nuestra sociedad es muy común, se ve muy a menudo los parásitos. Entonces, nosotros normalmente damos los fármacos para infecciones, para controlar, para prevenir, o también como tratamiento causadas por parásitos. No solamente en este caso los hermínitos, sino que también damos para los protozoos que hemos visto. Así que son de uso común en medicina, la medicina humana, y también en la veterinaria. Los veterinarios también les dan bastante. En países donde principalmente hay infecciones endémicas, si lo vemos así, porque aquí es endémico. Bueno, ¿cuáles son los fármacos más importantes, digamos, de este grupo que vamos a ver? Principalmente tenemos el grupo de los
de los fármacos, de los benzimidazol como el albendazol y el mebendazol. El mebendazol es, digamos, que el top 1 de primera elección, más barato, menos tóxico, se puede dar sin tener mucha preocupación de los efectos adversos, no se absorbe mucho. Luego tenemos albendazol, que viene una presentación, digamos que un poco más fácil de administrarse, pero un poquito más tóxico, lo vamos a ver. Y el triclavendazol, que no es muy común, no lo damos mucho nosotros aquí. Todos estos son fármacos empleados generalmente en programas de administración masiva de medicamentos contra hernitos intestinales, filariasis, esquistosomas. Luego la ivermectina, que digamos que lo sacamos, pero lo vamos a ver porque sí tiene su uso como antiparasitario, ¿no? Nunca se demostró que sirva para tratamiento del COVID. Nunca hubo un estudio que avale su uso beneficioso. Tenemos igual el praziquantel, que lo vamos a ver. Dentro de otros grupos tenemos el diethil carbamazina, diclosamida, pirantel, palmato de pirantel. Y aquí lo vamos a poner a un ladito la nitaxosanida, que sí, digamos, está como otro, pero se lo puede usar por su beneficio de ser utilizado en protozoo y también en mixto. Entonces, tiene un uso mix. Que yo personalmente, si hay la opción, a veces yo prefiero dar ese. Pero digamos que prefiero, ¿no? Porque en la parte privada igual lo prefieren por el hecho de que te cubre. Vamos a ver, esa es la ventaja. Bueno, entonces tenemos en primer lugar los benzimidazol, el albendazol, mebendazol. Esto lo que van a hacer es alterar el metabolismo principal de la glucosa del parásito, causa que no tenga energía y automáticamente es como si se elimina el parásito. Puede haber como efectos adversos de estos tipos de medicamentos reacciones inflamatorias por la misma muerte. Puede dar hasta fiebre, picazón cuando se da. Siempre hay que tener cuidado cuando hay oncocercosis, ¿no? Cuando hay riesgo de daño ocular grave también. Pero normalmente estos están indicados para Ascaris, Centuris, Heterobius, Cocinaria, Cisticerco, todo lo que son nematodos del mismo. Los efectos adversos van a ser generalmente leves, gastrointestinales, puede haber dolor, náusea. Como no se da muy prolongado, a excepción de cuando hay alguna está, digamos, alguna en el cerebro, ahí recién se da un poquito más fuerte. Así que no hay mucho efecto de uso de hepatotoxicidad, porque no se da prolongadamente. Generalmente sale por programa y es prácticamente una sola dosis. No se da en embarazo. Tenemos la ivermectina que va a producir igual parálisis del parásito, desactivando lo que son los canales de cloro-glutamato en el músculo y nervio del parásito, y eso es la forma. Por eso es que en la época del COVID todo el mundo se desparasitó por lo que tomaron ivermectina, pero no de los protozoos, principalmente estos del mixto. Se da generalmente ya cuando hay casos un poquito más fuertes, como oncocercosis. También se puede dar en la escabiosis, conocida como sarna, y también algunos piojos. Bueno, la dosis no es muy común utilizarlo. De hecho, no recomendamos nosotros utilizar mucho ivermectina porque ahorita ya, digamos, por el mal uso que se le ha dado, mejor le da otras opciones. A no ser que exista una contraindicación de los otros antiparasitarios que recién vamos a dar. En embarazo no se da, puede producir sus reacciones adversas. Tenemos igual el praziquantel que va a producir un leve daño, en la contracción
el parásito. Principalmente se da en el esquistosomiasis, los trematos, tenia y pinolepis. Son segundas o terceras opciones. Siempre la primera opción es el mebendazol, albendazol y tazocianida, vamos a ver. Y en algunos casos se recomiendan estos tipos. De hecho, como ustedes estudiaban igual, a veces hay que tener en cuenta la cantidad de larvas que pueda tener, ¿no? Porque si tiene gran cantidad de larvas, quiere decir que tal vez hay bastantes parásitos y a veces mejores que nosotros, que el paciente los elimine de a poco. ¿Cuáles son los otros fármacos? Como habíamos dicho, tenemos la niclosamida. Siempre hay que tener en cuenta que en pediatría la OMS autoriza el albendazol de los 12 meses, no se da, por eso es que los esquemas generalmente son a partir del año. No se dan embarazos en el primer trimestre. En adultos mayores hay que tener siempre la toxicidad hepática. En este caso vamos a volver a ver la nitazoxanida, que es la ventaja y posible casi pregunta de examen que esta actúa a nivel del nisto y protozoo. A diferencia de todo lo que estamos viendo que actúan solamente en el nisto. Esto actúa, la nitazoxanida actúa también en el protozoo. Después, el pirantel, Farmato pirantel, a diferencia de los otros, tiene un bloqueo de los receptores de acetilcolina. Lo bueno de casi la mayoría de todos estos medicamentos es que la mayoría no se absorbe en gran medida, por eso es que generalmente lo damos para los parásitos intestinales, a excepción de la ivermectina, que ya se usa más en oncocercosis porque ya tiene una mejor absorción. Bueno, el albendazol, aunque si vemos, digamos, el punto de vista de los dos, albendazol y mebendazol, originalmente viene a ser el albendazol tal vez un poquito mejor, pero el mebendazol, por ser más barato y por ser menos tóxico, generalmente nosotros no lo damos comúnmente, ¿no? Tenemos la opción, vamos a ver también los esquemas que mencionan, a mí mucho me gusta contar esquemas según las guías, y ahora vamos a ver qué dicen las guías cuando tenemos algunos casos de parásitos. En este caso, lo que hace el albendazol principalmente impide que pueda comer, digamos, absorber glucosa, y eso hace de que tenga una muerte lenta y nosotros podamos eliminarlo el parásito. Aunque se han aprobado gran cantidad de fármacos antihermínicos para uso humano, son varios, solamente son un pequeño número que se usa para el tratamiento de infecciones contra el niño, ya que ocurren en todo el mundo. En este caso, digamos que los dos principales eran el albendazol y el mebendazol, como habíamos dicho, que se usan ampliamente en el tratamiento de infecciones de estos nematos. Albendazol, como decimos, bloquea la absorción del azúcar y le da muerte. Se utiliza en Ascaris, Oxyurus, Trichuris, Lucinaria, Nociloides. Tenemos a veces cuando hay ascariasis, tenemos una primera cirrosis, que la vamos a ver. Generalmente viene hasta en tableta masticable. La presentación tal vez es la ventaja que tiene este medicamento. Se absorbe un poco más, por eso es que se da en neurocisticercosis por 28 días. Y ahí es cuando hay más probabilidad de hepatotoxicidad del medicamento. A diferencia del mebendazol, este se absorbe más, rápidamente pasa el hígado. Esa es la diferencia, digamos, del mebendazol. Tiene tabletas masticables también en algunos lugares, también viene en suspensión en jarabito rico. Alguna vez lo he tomado, siempre es bueno tomar todo.
Porque no sabía que ustedes le van a recetar a su paciente y a veces es feo, pero el medicamento es rico. Tenemos pero presentación adultos 400 y el niño ya se considera masticable. Masticable más o menos. Ahí está. Bueno, tenemos el mebendazol, que a diferencia igual que el albendazol sí tiene, digamos, son similares casi, solamente que esto igual van a, dentro de su mecanismo de acción, van a alterar el metabolismo de la glucosa y la energía del parásito. Y eso va a ayudar para que el parásito se pueda eliminar. Igual las indicaciones, habíamos dicho que Ascaris, Trichur y esteroides son las mismas prácticamente, pero al ser un medicamento que no se absorbe, entonces por eso es que no se da en tejido. Cuando hay cisticercos, cisticercosis, así, en lugares que en cabeza se encuentran, no se da. Esa es la diferencia, digamos, si lo vemos de esa manera. Puede venir en tableta de 100 y de 500 y también viene en suspensión. Las tabletazas son así grandotas. Como no se absorbe, entonces se puede dar tranquilamente este medicamento. En algunos casos, cuando hay algunos parásitos como la enterovirosis, se puede repetir. Igual en otras situaciones que lo vamos a ver. Bueno, entonces, dentro de la diferencia de estos dos que son los más utilizados, esto sí o sí lo voy a preguntar en el examen. Esto y la metazosanida son sí o sí. Pero aquí ya está un resumen. Mecanismo de acción igual, absorción. Lo bueno del mebendazol es que es baja, casi pregunta de examen. El espectro, obviamente, al ser menor absorción, vamos a utilizarlo menos, principalmente en tejidos el mebendazol. Esas, digamos, que las grandes diferencias, ¿no? Obviamente el albendazol, al absorberse más, hay mayor toxicidad, porque el medicamento, mientras más se absorba, o más pase, más se absorba, más tóxico siempre va a ser. Tenemos igual la ivermectina, ahí habíamos dicho parálisis. Tenemos el palmoato y pilantel igual, que se bloquea, hace una parálisis espástica. ¿Y por qué lo vamos a utilizar? Generalmente lo podemos utilizar cuando hay demasiados parásitos, cuando hay ascariasis abundante o psoriasis, pero es una segunda o tercera opción, no siempre está como primera opción. Tenemos igual el praziquantel, que igual produce parálisis y destrucción, a diferencia de los otros que, digamos, producen muerte, pero es porque no pueden absorber. En cambio, estos más que todo los paralizan. Y a veces consideramos dar estos medicamentos que paralizan cuando hay bastante, hacer una ecografía se ve bastante acúmulo de parásitos. Preferimos que se paralice y se lo puede eliminar, porque si intentamos matarlo todo, la obstrucción se puede obstruir y ahí es para cirugía. Y eso es lo que damos nosotros generalmente. El praziquantel igual se lo utiliza cuando hay teniasis y cisticercosis principalmente, no tanto la otra, no tanto para las Ascaris. Tenemos la niclosamida, que tampoco no es muy utilizada, pero en tenia es indicado directamente. La ventaja es que es una sola dosis nomás. Igual el albendazol dentro de este grupo, ya habíamos dicho, podemos utilizarlo por su buena absorción en lo que es echinococo, pero dando dosis altas y dosis prolongadas y mayor probabilidad de patologicidad. Los fármacos contra los tremátodos, el praziquantel y en algunos casos el albendazol, que también es una opción cuando lo internamos al paciente por fasciola hepática. Se absorbe un poco más este fármaco, esa es, digamos, que la diferencia. Bueno, y aquí más o menos están. Para no estar sacando fotos, esto se lo voy a pasar sí o sí.
Este se le va a pasar, ya vamos a verlo con los otros, cómo se portan. Como ya va a haber lista, ya voy a tener consideración de lo que viene, entonces puede ser que eso pase en la definición. Pero este se le va a pasar, este también se le va a pasar, porque este es importante que ustedes sepan todo esto de los dichos. Bueno, habíamos hablado de la nitazoxanida, que igual dentro de su mecanismo de acción impide la absorción de la glucosa, no produce parálisis. Hay los que impiden la absorción y los que paralizan. Ventaja, actúa con protozoos y el mismo. Generalmente nos dan más lo de la parte privada, porque el medicamento también viene en comprimido y viene en solución y es rico nomás dentro de todo. Este igual lo he probado. Me hice de paracetar a veces. El levamisol, digamos que no es un medicamento muy utilizado, pero produce parálisis en algunos casos de ascaris urinaria. Siempre nosotros consideramos, como he dicho, a diferencia de los medicamentos que absorben la glucosa y que va matándolo de a poco, preferimos a veces paralizarlo cuando hay bastante acúmulo. Y bueno, ¿y qué dice la guía? La guía es lo más importante, siempre le digo. Tenemos nosotros arriba, dice, desparasitación con mebendazol como programa. Esto se hace a través del mebendazol, de una dosis de 500 miligramos cada 6 meses. Se recomienda, de la última vez, se lo tiene que desparasitar cada 6 meses en un programa. Se lo puede, porque hay dos tipos de desparasitaciones que se hacen. No recuerdo muy bien cómo es la. Dicen, ¿recuerdan? Hay dos desparasitaciones que la anotan en el cartón. Eso está pendiente, la próxima van a fijar. Eso generalmente lo manejan más las enfermeras. Pero hay una desparasitación al año y creo que a los años que le exigen que se tengan. Pero se puede desparasitar cada año, o por lo menos cada 6 meses se puede dar una dosis de mebendazol como preventiva. No sabemos qué tiene. Luego tenemos ascaris sin obstrucción intestinal. Ya aquí, evidentemente, tal vez la mamá nos diga, doctor, vi que botó un bicho. A veces dice, o a veces le pedimos un moco fecal y ahí va a salir que tiene ascaris, huevos de ascaris lubricoides. Nosotros siempre la primera opción es mebendazol. Digamos que es la primera elección, pero, viene a ser lo mismo que la mebendazol, solamente por ser más barato. Por eso es que generalmente se lo pone por ser menos tóxico. Por esas dos condiciones está el mebendazol como primera elección en comprimido de 100 para niños cada 12 horas por 3 días, y en adultos igual se puede dar hasta 500 en dosis única o 100 miligramos dos veces al día por 3 días. Albendazol igual es una opción. El albendazol es una buena opción en comprimido. Este viene un poquito más pequeño que el que se da de 500. Y la ventaja y la gran ventaja es que viene en suspensión, viene unos frasquitos así, ya directo, de 400 algunas veces, o a veces vienen de 200, y uno lo saca a dosis de 10 miligramos por kilo. Como habíamos dicho que generalmente se empieza a desparasitar a partir del año, a partir de los 12 meses, entonces a los 12 meses ya el niño estará pesando sus 9, 10 kilos más o menos. No, a ver, al año está pesando unos 6 más o menos, 6, 7 por ahí. Ya nosotros lo damos a lo que depende de la dosis. Y tenemos la nitazoxanida, que habíamos dicho que es una opción mix, también que viene en comprimido en el programa, pero también viene en suspensión a dosis, viene en suspensión y no es una buena opción en este caso cuando hay ascaris. Generalmente lo podemos dar cuando hay, tal vez preventivamente también. Ahora tenemos que considerar cuando hay complicaciones intestinales, cuando hay ascaris en gran cantidad y utilizamos medicamentos generalmente que producen parálisis. Porque el albendazol y el mebendazol, digamos que al disminuir que pueda alimentarse la glucosa, el parásito se alborota un poco
si hay un montón de acúmulos puede causar que esa obstrucción quede. Por eso es que se da Ascaris sin obstrucción intestinal. ¿Cómo vamos a saber si hay obstrucción del niño? Tal vez la mamá venga y diga, no ha hecho caquita, y nosotros hacemos una ecografía y se va a ver en la ecografía el acúmulo de parásito. Ahí nosotros no damos para nada porque podemos complicar la obstrucción. En ese caso, cuando hay generalmente complicaciones por ovillo, por gran cantidad de Ascaris, ya consideramos el palmato del pilantel. O también la nitazoxanida, que es una buena opción en este caso, generalmente en adultos. Pero estos no son de manejo de primer nivel, fíjense que siempre nosotros vemos el nivel. Son manejos, si es obstruido, lo mandamos a segundo nivel y que allá lo valoren, porque tal vez se necesite operar y ahí lo van a tener que hacer una cirugía, abrir y sacar todos los parásitos. Luego, cuando hay cisticerco, ya sea en el cerebro, en el ojo, ya sea en el tejido cerebral subcutáneo, igual es manejo de segundo y tercer nivel, pero aquí la opción siempre se da lo que es el albendazol porque tiene mejor absorción a dosis por 15 días, según hasta 28, en algunos casos se puede dar por el praziquantel, y aquí me da la opción de desametasona porque puede producir una reacción alérgica cuando damos por mucho tiempo, así que me da la opción. Luego tenemos otro tipo de nematodos como el oxylucis, que es muy común ver este parásito, sí se ve más común, pero el mebendazol es efectivo. El estrongiloide, ¿qué diferencia? ¿Cuál es el que produce anemia? ¿Cuál? Esa le voy a preguntar, porque si tiene anemia, ¿qué otro tratamiento le vamos a dar nosotros? Hierro, sulfato ferroso. O sea que aquí le tenemos que parasitar y dar sulfato ferroso cuando encontramos qué tipo de parásito. No. Donde la Gabriel no puede ser que lo me conteste. ¿Yardiase? No, no sé. No, anemia. Ahí está la respuesta. Trichuria y la mucinariasis también. Ahí dice la opción mebendazol y sulfato ferroso. Androtoma, yo no sé quién dijo. No se ve mucho la mucinariasis o la celotoma, no se ve casi. Yo la verdad que nunca he visto eso en 10 años. Lo que se ve sí es trichuriasis, se puede ver. Entonces ahí se da sulfato ferroso en ese caso. No quiere decir que no demos sulfato ferroso, porque puede ser que el niño me llegue anémico y teniendo giardiasis, que también es común. Esta parte de parasitología, yo quiero que se enfoque más en esto. Que son menos, digamos, se le va a hacer más de guía en estos esquemas de tratamiento, porque esto es lo que ustedes van a ver principalmente. Tenemos igual la larva migrans, que se conoce como el saballón, conocida como el saballón. También harto llega el saballón, la verdad que llega el saballón bastante. Ahí nosotros damos el albendazol como una terapia, y también porque el albendazol, ¿por qué damos el albendazol en un saballón? ¿Por qué damos a ver?
y no el metasol. Por la absorción del tejido. Exactamente, por la absorción del tejido. No se olviden que el saballón se mete por debajo de la piel y antes había un tratamiento que también funciona, ¿no? ¿Cuál es? ¿Se acuerdan ahí? La vela. Que antes como no se conocían medicamentos, no daba manzanilla, todo eso. Y la vela se la quema y digamos lo hace uno. Yo he visto esos tratamientos, o sea, quema la vela y esa cera líquida se va cayendo. Y digamos que lo quema uno, pero también lo quema el parásito, porque la larva migra va haciendo una huella debajo de la piel. No puse foto de eso. Tenemos la leishmaniasis cutánea igual, en este caso, bueno, no entra esto. Tenemos la teniasis, ya vimos lo que es estos tipos de protozoos. Tenemos la teniasis, el Praziquantel, en este caso es la mejor opción, pero generalmente no hay Praziquantel en las partes, no hay ese medicamento, es difícil conseguirlo. Así que el albendazol es la opción, digamos, en este caso. Bueno, eso en cuanto a los llamados parásitos, endoparásitos. Ahora tenemos los ectoparásitos, los que son producidos por los artrópodos. Los artrópodos, que son animales invertebrados que son dotados de un esqueleto externo y apéndice articulares, como los insectos, las moscas, arácnidos, mosquitos, es la principal causa de muerte en el mundo, causada por el mosquito, que principalmente contagia bastante, un problema de salud pública mundial, principalmente, pero vamos a ver nosotros, tal vez vamos a ver cómo podemos eliminar, porque el mosquito no lo vamos a eliminar directamente, sino que algunas enfermedades parasitarias que transmiten estos tipos de artrópodos. Lastimosamente nunca vamos a poder eliminar los mosquitos y las moscas porque son alimentos necesarios para muchos animales. Tal vez podemos reducir su población, pero de que algún día con la genética creemos un mosquito macho que no las pueda reclutar, es imposible. Ya hay, pero digamos que no se va a poder. Liberan un sector para reducir la población, pero siempre lo vamos a tener. En la medicina es importante porque pueden ser parásitos directos, que directamente empiezan a sacarnos como al huésped, o pueden ser vectores que transmiten las infecciones, o pueden ser también formas de vectores mecánicos pasivamente, como le decimos, que no directamente, pero indirectamente van a. Para esto tenemos los insectos, en primer lugar, con 3 patas o 3 pares de patas, cuerpo, cabeza, tórax. Los mosquitos, el más común. ¿Cuáles son las enfermedades? Hay enfermedades que nosotros podemos tratar y otras que no. Bueno, tratamos, pero más que todo sin signos sintomatológicamente. La malaria podemos, dengue, zika, fiebre amarilla, no. Generalmente hacemos tratamiento signos sintomatológicos, porque le damos mejor calidad de vida al paciente. Tenemos igual la filariasis. Las moscas transmiten principalmente aquí, no tenemos tanto problema. Ya vamos a ver que hay una forma, pero transmiten principalmente la trypanosomiasis africana, que obviamente se ve más en África, no tanto aquí. La miasis, loasis, eso sí podemos ver acá. En algunos casos oncocercosis también. Pulgas, de hecho la pulga se le atribuye la peste bubónica, causando casi la mitad de muerte de toda Europa en su momento por la Yersinia pestis.
Digamos que estos conocimientos generales no entran como parásitos. Algunos van a entrar como parásitos, como vamos a ver, sino que es para que veamos que son de cuidado todos estos tipos de insectos que en medicina nos pueden causar problemas. Actualmente pueden transmitir algunos parásitos hematófagos, se ve mucho en Bolivia, parásitos hematófagos que disminuyen, que consumen sangre. Los piojos con la pediculosis. Tenemos los chiches, en este caso con el vector que transmite la enfermedad de Chagas. Tenemos igual los arácnidos, las arañas, en este caso que no entran, digamos, como parásitos, pero su picadura puede producir. Las garrapatas sí pueden transmitir la enfermedad de Lyme, y ahí es que nosotros tenemos que tener cuidado, principalmente con los animales que tenemos en la casa, porque no se olviden que nos puede picar a nosotros, puede picar al animal. También la fiebre, la babeviosis, tularemia, que no es muy común, son raros. Los ácaros, sí hay bastante ácaros. ¿Dónde encontramos los ácaros principalmente? En los colchones, en las sábanas, viven con nosotros prácticamente, duermen con nosotros. Pero tenemos el ácaro como el de la escariosis, que ya es diferente, no es el mismo ácaro que tenemos en las sábanas, en los colchones. El ácaro de la escariosis, el Sarcoptes scabei, es el que produce ya esa picazón y fruto, que lo vamos a ver. Hay otro crustáceo que no se ve aquí porque no tenemos agua bastante, digamos, como el ciclón. No hay tanto. Bueno, como ya hemos dicho, estos son problemas a nivel mundial de salud pública, por la picadura, mordedura, por vectores. Son de importancia clínica y epidemiológica porque causan enfermedades parasitarias, bacterias, virales. Son responsables de grandes problemas de salud pública como la malaria, dengue, que son las enfermedades más mortales, Chagas, fiebre amarilla. Podemos controlarlo, prevenir un poco, pero eliminar nunca se va a poder. Siempre haciendo estrategias de prevención y control, como uso de mosquiteros, repelentes, insecticidas, campaña de salud pública, educación en los barrios. Bueno, ¿qué fármaco vamos a utilizar? Vamos a utilizar, en este caso, los llamados ectoparásitos, la escariosis, llamada sarna. La escariosis se presenta generalmente con unas ampollitas en el abdomen. Puede ser que por aquí uno tenga, o no, que no sepa, digamos. Nadie está libre. Yo a veces duermo en el piso, igual a veces duermo en cualquier lugar. Se puede dar alguna vez. Esto enferma a gente generalmente de escasos recursos. Me llegó recién a las 2 de la mañana, me llegó un niño. Me dice la enfermera, el doctor le pica el pene, me dice, los testículos. Digo, ¿qué puede pasar a las 2 de la mañana? ¿No? Cuando veo, se rascaba. Y era de tanto rascarse, de la picazón, ya había producido un tipo de exfoliación y infección. Y uno que hace, mostrarme tu barriga, plum, ahí, así. Mostrarme tus manos, también. Generalmente se ve en el abdomen y en las manos, y puede llegar a partes íntimas, digamos. Así que la característica que produce bastante picazón. Nosotros tenemos que saber diferenciar alergia, escariosis, porque se parece un poco a la varicela. ¿Cómo? Lo vestimos al paciente y si vemos que tiene en todo el cuerpo, quiere decir que está en todo el cuerpo, es una varicela. Que se diferencia de una alergia. La alergia generalmente produce picazón prurito, pero se ve como roncha. En cambio, estos son ampollitas así como de agüita. En cambio, la escariosis es característico porque siempre tiene abdomen o en las manos, en las partes, y no van a encontrar ustedes ni en la espalda,
no van a encontrar en la cara, a diferencia de la varicela, que sale uno o dos por acá, o a veces más. Y obviamente los dos pican, ¿no? Pero este pica más. Por eso es que el paciente se rasca, y ahí es cuando transmite las larvas y transmite en otros sectores. El tratamiento para esto tenemos nosotros principalmente, se basa en la permetrina, que es una crema. También se puede usar ivermectina en este caso, pero nosotros generalmente tenemos el benzoato de resina, que es el que más se utiliza en nuestra sociedad por ser más barato, que viene con el nombre de Sartor también. ¿Cómo se hace eso? Lo hacemos bañar al paciente. Viene una loción, se lo baña al paciente. El paciente, una vez bañado, se le empieza a aplicar en toda la zona donde tenga las ampollas. Por lo menos unos 3 días. Aparte lavamos la ropa, sábanas con agua caliente, y a toda la familia prácticamente le hacemos realizar. Los piojos, la llamada pediculosis, también utilizamos generalmente champú o lociones, primera línea que tengan permetrina. Igual hacemos el cepillado de las mujeres que tienen cabello largo, de sacarse los piojos. No se ven tantos piojos ahora, antes se veía más. Tenemos igual la ivermectina, se puede usar como segunda opción. Hay otra opción del ándano. Tenemos lo que es la miasis, como se ve aquí. Generalmente es una infección parasitaria o una infestación parasitaria, una infección causada por la mosca. La mosca viene, obviamente busca una cavidad. Esto generalmente se ve en animales, más no he visto tanto en personas. Viene y deposita en una protuberancia, deja y se va formando las larvas, ¿no? Empiezan en algunas cavidades que tenga el paciente. Generalmente se ve en climas tropicales, subtropicales, y está asociado principalmente a la falta de higiene. Nosotros, ¿qué hacemos? Tenemos que, en este caso, sacar todas las larvas. Agarramos y metemos agua oxigenada, povidona, todo, tiene que sacar todo. Ya queda como una herida abierta. Originalmente, digamos, ahí se puede utilizar el ivermectina ahí en esa parte, pero la verdad es que el medicamento no tanto. Aquí la clave es sacar todas las larvas y curar la herida, que es una herida levemente infectada. Luego tenemos las garrapatas igual, las pulgas, igual se puede utilizar ivermectina principalmente si es que hay que ver si tiene una enfermedad. Bueno, tenemos igual lo que son las enfermedades producidas por los mosquitos y las moscas. Tenemos la malaria, que utilizamos la cloroquina principalmente, el Chagas, que vamos a utilizar el bentinidazol y Furtimox como alternativa, leishmaniasis, que es por la mosca de arena. Tenemos el trypanosoma africano, producido por la mosca tsetse, pero no hay esa aquí en África. Pero siempre es bueno conocerla. Algunas enfermedades bacterianas transmitidas por unos artrópodos, pero aquí, digamos, más que todo no utilizamos antiparasitarios, sino que aquí utilizamos ya unos antibióticos como la doxiciclina principalmente. Otras enfermedades virales que producen entonces dengue, zika, pero esto ya, digamos, no se da tratamiento antiparasitario, sino que se utiliza principalmente hidratación y aire. Tenemos algunos protozoos igual transmitidos por mosquitos. Allá vimos los protozoos, principalmente aquí vamos a ver algún tratamiento de la cloroquina de la malaria. Ya vimos un poco el primer Chagas, leishmaniasis,
Con la fotericina veía lo mismo. Bueno, vamos a hablar rápidamente, ya falta poco. La malaria, generalmente, que es lo más no común, la verdad que no se ve mucho malaria en la ciudad, se ve más en las zonas rurales. Yo personalmente nunca he visto en la ciudad, aunque yo no trabajo tan en la ciudad, un poquito más alejado, pero no me ha llegado casos de malaria. Pero siempre nosotros tenemos que hacer, descartar cuando viene con fiebre, descartar si no estuvo en el campo, porque es transmitido por un mosquito que no es tanto de aquí. Generalmente una persona que ha ido al campo y ya se ha transmitido por el mosquito, el Plasmodium falciparum, Vivax globales y el malariae. Tiene su fase, obviamente, también, generalmente no es que hoy, y tiene sus días, digamos. ¿Cuáles son los tratamientos? Dependiendo, nosotros damos cloroquina más primaquina, generalmente ese es el tratamiento. Bueno, la cloroquina tiene tabletas de 100, 150. Ya vamos a ver, quedamos nosotros en dosis, dependiendo de la fase, dependiendo también. Tenemos igual el Chaga. El Chaga no es lo mismo un Chaga agudo que un Chaga crónico, cuando ya el paciente recién se está evidenciando el Chaga. Lo vamos a repetir mucho, ya lo han visto. Tenemos nosotros la fase aguda, que puede dar fiebre, el signo Romaña, que es característico con su edema palpebral. No hay mucha letalidad, que es mejor dar el tratamiento, digamos, de una parte. ¿Qué es lo que pasa cuando no hacemos tratamiento del Chaga? Va a producir lo que se llaman los problemas cardíacos y los problemas digestivos, principalmente cardiopatía chagásica o sistema digestivo, que ya son, digamos que crónicos, que duran años. Bueno, para eso nosotros utilizamos una terapia principalmente aguda, que se basa en utilizar los nitroimidazol, el benzinidazol, y como segunda opción el nifurtimox. Este no, se pasó. Bueno, ¿qué vamos a ver entonces? ¿Qué tratamiento según las guías vamos a utilizar nosotros para escabiosis? Tenemos en primer lugar el benzoato de bencino, pero es mejor utilizar, o sea, no es tanto a nivel general, es porque digamos es más barato para nosotros, pero la femenina es mejor en crema, podemos utilizarlo igual que en escabiosis. Cuando hay piojo, igual la femenina podemos utilizar en loción por 7 días. Para enfermedad de Chaga, cuando hemos diagnosticado el primer año, tenemos los benzinidazol en comprimido, según el esquema, y como tratamiento, si hay en algunos casos complicaciones, ya mandamos a otros. Generalmente se maneja en programas igual, pero tenemos el benzinidazol y el nifurtimox como terapia de preferencia. En mujer embarazada igual se da. En mujer embarazada siempre se solicita como prueba previa a que tenga el bebé Chaga, toxoplasma, sífilis, VIH. Son 4 tipos de pruebas que le pedimos de rutina a la mujer embarazada. Una vez, generalmente se pide eso en el sexto mes se va pidiendo esas pruebas de rutina y entra el Chaga, porque el Chaga se transmite en el parto, se puede transmitir. Así que esta paciente, si tiene Chaga, no es parto normal, se hace cesárea y se puede dar el tratamiento, se hace el seguimiento con el benzinidazol y el nifurtimox. Para la malaria, la cloroquina sigue siendo, aunque ya hay bastante resistencia en muchos lugares, la cloroquina es el tratamiento de elección. Conjuntamente se puede dar dependiendo del grado de la primaquina.
cuando es vivax y cuando es falcíparo. En este caso se da generalmente el artesunato con la primaquina y se puede dar como si hay reacción adversa la clindamicina y la quinina. Bueno, entonces, estos son, de todos modos, vamos a hacer un breve repaso. Para el examen, porque tiene que aprenderse unos 200 fármacos.